Saludos queridos guardianes, yo soy Alfonso y lo que estás a punto de escuchar es una de las piezas del lore más locas que lo cambian todo, que son de las más antiguas en todo el lore de Destiny 2. Además de que posiblemente será una pieza clave, ya no solamente para el futuro de Destiny, sino que también una pieza clave para la trama de la forma final. Por lo que tiene sentido que todo este lore se nos sea revelado solamente una semana antes del nuevo contenido de Destiny 2 en la luz, y a solamente un par de meses de nuestro enfrentamiento final contra el testigo en la salida de la forma final. Por lo que todo este nuevo lore que ha vuelto completamente loca a la comunidad de Destiny, como si de por sí no lo estuviera, viene en sí de la edición coleccionista de la forma final, al igual como en las otras ediciones coleccionistas. Como por ejemplo cuando salió la edición coleccionista de Bastión de Sombras, cada edición era única, que contenía diferentes símbolos y acertijos de la colmena, por lo que todas estas personas que compraron esta edición coleccionista de Bastión de Sombras se juntaron en Reddit para así desentramar estos misteriosos secretos de esta misteriosa página de internet, que bueno, al final te revelaba un montón de lore, así como diferentes armas exclusivas para tu personaje, y además te daba materiales en el juego, ya sabes, lo típico de que te daban un núcleo de mejora. Todo este contenido que por supuesto veríamos en la campaña de Bastión de Sombras, o también los que compraron la edición coleccionista de Eclipse, pudieron notar que te daba algunas pistas sobre el terrorífico pasado de Clovis Bray, sobre la Siva y en sí sobre los orígenes de Neomuna y los experimentos inhumanos que hacían con el velo y con los sexos. Pero es que en sí el formato de la edición coleccionista de la forma final es bastante extraña, porque en sí parece más como un libro autografiado por niños de kinder, o como si estuvieran escritos por doctores, y en sí te dan un libro que te habla de diferentes perspectivas desde los diferentes guardianes y diferentes personajes que, mejor dicho, esos diferentes personajes han estado registrando todo lo que han visto al interior del viajero. Pero ojito, también dentro de estos libros puedes encontrar diferentes referencias a las míticas carreras de Colibrí e incluso otras referencias de la devastadora Guerra Roja y el camino de redención de los Cabal. Sin duda que uno de los registros, una de las firmas que más ha destacado en este misterioso libro son los apuntes de Eido, la hija de Mithrax, quien al parecer escribe con más detalle y sin falta de ortografía a comparación de los otros Eliksni, por lo que si ya llevas tiempo jugando Destiny, ya muy seguramente sabrás quién es Eido, seguramente conocerás que tiene una personalidad súper curiosa y exploradora, que en sí dentro de nuestro gameplay y en el lore, Eido, la hija de Mithrax, toma más un rol como la chica que registra las historias que han vivido su civilización de los Eliksni, para que básicamente así su cultura y sus costumbres no se pierdan por el tiempo, como lo pudimos ver en la temporada del saqueo y en la temporada del Serafín. Hola, me llamo Eido. Mi padre es Mithrax, que el de nuestra casa. Tomé mi nombre de su primera amiga insomne, Sur Eido. Como escriba de la Casa de la Luz, es mi trabajo preservar la historia de nuestra casa, para que las crías puedan aprender nuestros relatos algún día. Mithrax Kell solicitó que deje algunos registros para los humanos de la última ciudad, para que puedan aprender sobre la cultura de los Eliksni a su ritmo. Como dice, dentro de un catch, todos respiran el mismo aire. Aunque no sé si la humanidad se molestará en escuchar nuestras historias, pero la gran máquina los eligió, así que debo darles el beneficio de mi fe. Espero que mi esfuerzo no sea en vano. Entonces, dentro de estos misteriosos registros que encontramos en la edición coleccionista, vemos a Eido que en sí ha registrado una serie de vasijas, también ha extraído diferentes estatuas misteriosas que seguramente ya conocerás, junto con diferentes artefactos oscuros que han estado extrayendo de las pirámides del testigo, por lo que resulta que todos estos artefactos y su conocimiento datan de miles y miles de años antes de que naciera la civilización del testigo. Es más, dentro de estos registros nos relatan que más bien las pirámides fueron encontradas y que fueron robadas de la oscuridad, ya que bueno, de alguna manera las pirámides oscuras se encontraban abandonadas, así como perros en la azotea, por lo que Eido tuvo que ocupar sus habilidades de criptarca junto con el poder del guión para así recapitular y recuperar toda esta información, dándonos así la presentación oficial de los famosos precursores de Destiny. Ahora, si eres un loquito del lore como yo, muy seguramente ya sabrás de lo que te estoy hablando, pero para los que no se preocupen, que pronto llegaremos a ellos. Sí, la manera en la cual te presentan a los precursores de Destiny es bastante curiosa, porque en sí conocemos a los precursores por medio de diferentes diálogos y tenemos que armar algo así como un rompecabezas, ya que en sí lo que sabemos de ellos es debido al conocimiento obtenido por Eido de tanto estos artefactos antiguos de la oscuridad extraídos de las pirámides, de incluso naves humanas que se quedaron varadas en el espacio, los cuales registraron sus últimos momentos de vida antes de que sucediera el colapso, e incluso podemos extraer partes del lore
historia de los diferentes búnkers de la Armería Oscura que aún están sin descubrir. Así que todo este conocimiento, todo este rompecabezas y estas diferentes historias y registros que reunió Aido, e incluso al final de estas diferentes historias nos proporciona así un pequeño resumen con diferentes apuntes, perspectiva e información súper valiosa sobre la naturaleza del testigo y la forma final. En otras palabras, esta minita con 4 brazos le está quitando la chamba a Osiris y a Rahul para que Aido finalizara con una conversación que tuvo con Mara Sop, diciéndole que en sí los precursores van a terminar en convertirse en el testigo. Ahora, ¿qué fue lo que descubrimos? Bien, es que en sí de lo más extraño de todo esto es que en sí los precursores, por alguna extraña razón, se identifican con letras y números, así que solamente lo llamaremos HN y RS, ya que dentro de todas estas historias y conocimiento obtenido, resulta que estos dos precursores eran algo así como amigos, con diferentes niveles en su jerarquía, los cuales eran completamente diferentes. En sí eran algo así como jardineros que sembraban la vida, pero ojito con esto, no eran el viajero, digamos que el viajero era como su patrón, pero digamos que HN y RS eran los principales trabajadores de la luz, quienes se encargaban de sembrar y esparcir la luz o la vida alrededor de todo el universo. Eso por parte de HN, mientras que RS era algo así más como un doctor, y tanto HN y RS formaban parte de una institución llamada el Consenso. Básicamente era algo así como el Ágora de Atenas, en donde habían más precursores como HN y RS, donde en sí todos los precursores se juntaban a filosofar sobre cuál era su verdadero propósito, y que además constantemente estaban tratando de descubrir a dónde era que los llevaría la forma final. En sí este consenso se dividiría en 2 facciones principales, conocidos como los penitentes, quienes tenían una visión que era más como la de esparcir los regalos que les había dado el viajero con el resto del universo, con la esperanza de que estos precursores penitentes se volvieran los pastores que guiarían a las ovejas, o sea, se convertirían en los que guiarían a las otras civilizaciones rumbo a la perfección, rumbo a la forma final. Mientras que en sí la segunda facción quizá les suene más interesante para muchos pibes emos de allá afuera, que eran los nihilistas. Estos nihilistas contaban con esta visión de que su especie de precursores no la veían lo suficientemente avanzada ni tecnológicamente ni en cuanto a su inteligencia filosófica para siquiera llegar a entender la magnitud que representa la forma final, siendo así que estos precursores nihilistas se veían más bien como un grano de arena en un inmenso universo. Es más, estos nihilistas veían a su raza como una raza imperfecta e impura que no era digna para tomar el manto de guiar a las otras especies del universo. Así que los X, esto te suene súper familiar, ya que en sí este tipo de ideas y filosofías con estos tintes de horror cósmico siempre ha estado en el ADN de Bungie y en su manera de contar sus diferentes historias, por lo que a mí también me sorprendió muchísimo que metieran el nihilismo en Destiny, un concepto que en sí te puede sonar bastante familiar si ya conoces o te gusta Rick y Morty, ya que en sí muchos de sus episodios pueden representar este vacío por dentro, esta idea de que nada importa, junto con otras ideas filosóficas de que en sí la vida carece de algún significado o propósito, además de de eso, de que somos solamente una gota en un mar inmenso. Este mar sería el universo. Repito, algo que Rick y Morty relata muy bien y creo que en sí lo popularizó bastante, algo que esta civilización de precursores nihilistas representaría, por lo que aquí entraría el primer conflicto, ya que en sí estos precursores nihilistas, al tener esta perspectiva filosófica de que bueno, nada importa, y que en sí pensaban que su civilización carecía de algún propósito o significado, realmente no querían involucrarse en la forma final, no porque vieran a la forma final como algo malo o bueno, sino porque su perspectiva hacia ella era la de un universo perfecto, y en sí como les daba igual todo, estos precursores preferían que el universo se guiara por sí mismo, a comparación de bueno, los penitentes, que preferían aprender de sus errores, guiar al universo hacia la perfección, o hacia esta forma final, y que de alguna manera sí intervinieran en las otras especies, guiándolos en su camino. Ahora, en teoría de aquí nacería un tercer grupo del cual en sí no tenemos mucha información, que serían los solipsistas. Sí podríamos describirlos como algo así como unos ateos, los cuales decían que en sí no tenían ni idea de que no sabían a ciencia cierta si es que la forma final era real o no, y que en sí estos solipsistas lo único que sabían que existían eran de ellos mismos. En otras palabras, decían que solamente tú puedes saber que tú existes, y que bueno, en sí no tienes pruebas de que la forma final exista. Los es que en sí ya sabía que Destiny 2 escondía una trama existencial bastante aterradora, pero nunca me llegué a imaginar que involucrarían todo esto, que en sí la forma final podría ser la búsqueda de las diferentes civilizaciones por un paraíso. Lo que siguen después de estos cifrados de Eido sobre HN y RS es que se encontraron en un constante debate sobre la naturaleza de la forma final y de cómo es que ellos fundamentalmente no tienen ni idea de que su civilización no sabe cuál es su verdadero propósito, y también de que bueno, no saben en sí qué es la forma final. Dentro de estas conversaciones también nos dicen que hay muchos de sus compañeros que se encuentran igual de confundidos al no saber qué hacer con este gran regalo que les dio el jardinero, que no sabían qué hacer con la luz. Y es que, o sea, imagínalo,
Imagina por un segundo una sociedad increíblemente avanzada tecnológicamente, que tiene todos los conocimientos de ciencia, filosofía, política, matemáticas, astronomía, que fueron capaces de desentrañar los secretos del universo, que llegaron a ser una sociedad tan avanzada tecnológicamente que pudieron encontrar respuesta para absolutamente todas sus preguntas, menos para una: el por qué están aquí, cuál es su verdadero propósito y el por qué fueron elegidos para utilizar la luz, si es que debían usar esta luz para hacer el bien o para hacer el mal. Ya que en sí esta pregunta sobre su verdadero propósito y sobre su camino en sí fundaría las bases para los orígenes de toda su civilización. Así que esta pregunta sobre el descubrir, sobre el saber cuál es el verdadero propósito de ellos, cuál es su camino y cuál es el verdadero propósito de su civilización, esta pregunta fundamental representaría las bases para su civilización, y pensaron que la respuesta de esta pregunta la podrían encontrar en el velo. Y aunque vivían en el paraíso, ansiaban tener un mayor propósito. Ansiaban un sentido, una estructura, un cribador que le diera forma al jardín. Sus académicos descubrieron que el jardinero compartía una conexión con otra entidad en las estrellas. La llamaron el velo. Y cuando lo encontraron, fueron a reclamarlo. Así que después de todo esto, aquí es donde nacería el testigo. Y bueno, como ya había teorizado anteriormente, no todos en la civilización del testigo se unieron con él, por lo que los otros grupos como los nihilistas o los solipsistas en sí no estaban tan interesados por descubrir la respuesta de su verdadero propósito, y como consecuencia no estaban interesados en volverse en uno. Joder, es que no me quiero ni imaginar qué le pasó a la cabeza de Eido al descubrir todo esto. Esto claramente nos dice lo que el testigo ha estado intentando hacer durante todo este tiempo, dándonos así aún más contexto sobre él, que bueno, prácticamente lo entendamos, que incluso puedas llegar a empatizar con el testigo, el gran villano principal de Destiny, además de que nos dice que no todos en su civilización se unieron con él. Ahora, claro que esta sería solamente la introducción de una serie de diferentes capítulos que fue extrayendo Eido, repito, desde fragmentos antiguos de las pirámides, naves perdidas, incluso búnkers del colapso, que nos hablan de las diferentes viviendas y las preguntas que tienen nuestros personajes principales, HN y RS, en sí el cómo era la época antes de la creación del testigo, junto con los diferentes secretos de sus pueblos precursores, y del cómo fueron incapaces de descubrir por sí mismos la naturaleza de la forma final, llevándose este conflicto entre las facciones principales de su civilización e incluso llevándolos a una gran guerra entre precursores. Todo este conflicto entre civilizaciones precursoras y sus tres principales divisiones realmente me causa muchísimo terror. Y es que vamos, tú gran fan de Destiny 2 que estás viendo este video, ya la siguiente semana vamos a poder jugar finalmente el nuevo contenido de En la Luz, y si lo notaste muy bien, puedes ver que hay pirámides de la oscuridad que están invadiendo a nuestra amada última ciudad. Además estamos a solamente un par de meses de la salida de la forma final, y tienes que saber que no hay un mejor momento para que descubramos, para que desentrañemos todos estos misterios. Es que en serio no lo hay. No existe. Ya que en los siguientes episodios profundizaremos más sobre las civilizaciones remanentes como la de los Vex, que le pasó la Colmena y los Desdeñados, pero sobre el descubrir más sobre el testigo y los verdaderos orígenes del viajero. Este es su DLC. Aquí es cuando descubriremos todo eso. Así que no olvides dejar tu like y tu comentario sobre el que piensas sobre todo esto, para que te sigas enterando sobre todo el lore de Destiny 2. Te ha hablado Alfonso, y recuerda que nos veremos en la forma final, guardián.